Roco TV y Radio Coyhaique, con el auspicio de Áridos Las Lengas, Edel Aicén, Aguas Patagonia, Automotriz Varona, Óptica Imagen, Hiper Patagónico, Carnes Fuensalida, presentan desde Coyhaique, con cobertura en 8 regiones del país, Enfoque Informativo. Bienvenidos, bienvenidas, un día más, una tarde más, avanzando la semana. Tenemos una invitada en su hogar, una invitada que tiene trayectoria política, tiene experiencia política, es una persona joven en su vida, pero con mucha participación en política. Ha sido alcaldesa, ha tenido distintos cargos, pero lo bueno es que cuando compartimos y compartamos con ella, lo vamos a hacer mirando una entrevista de pasado, de presente y futuro. Así que Marisol Martínez Sánchez, bienvenida, qué gusto de saludarla. ¿Cómo está usted? Hola Rocco, muy buenas tardes a toda la gente que ve este espacio en el canal. Muy agradecida de poder tener la oportunidad de poder conversar contigo y con todos los televidentes en este momento que estamos a puertas, ¿no es cierto?, de las elecciones y en medio de esta campaña. Ya nos queda muy poquito y es muy importante darnos a conocer a la comunidad, a aquellos que no nos conocen. Aquellos que no los conocen. Nosotros la conocemos, pero a lo mejor vamos a abrir una ventana de muchas cosas que no conocemos de ella. Y si partimos por el pasado, podemos preguntarle desde la cuna para adelante. A ver, pues, lleguemos desde la cuna hasta los 22, 23 años más o menos acá en un recorrido. De sus padres, de su familia, de dónde nace. Por favor, Marisol. Sí. Bueno, yo nací en Purranque. Mi padre fue José Martínez, él fue regidor de Purranque, él trabajó en ferrocarriles del Estado y fue exonerado político, fue preso político y ponente exiliado. Mi madre tiene 88 años, se llama Laura Oriana, y ella es una maravillosa mujer con quien tuve la oportunidad de compartir un largo rato ahora en el mes de julio, cuando falleció mi padre, y estuve a su cuidado. Tengo 5 hermanas, somos 5 hermanas, yo soy la menor de 5, y tengo 2 hijos maravillosos, Karen y Cristian, ambos profesionales, y muy contenta, por cierto, como todos los padres, cuando vemos cuando vemos cumplido, ¿no es cierto?, ese deseo de que nuestros hijos se formen profesionalmente y lleguen a los objetivos que queremos que ellos obtengan. En lo personal, he vivido en muchas partes de Chile. Por el trabajo de mi padre en ferrocarriles, vivimos en Parral, en Osorno, en Corte Alto, en San Fernando, y luego salimos al exilio a Canadá, en Winnipeg, donde viví 17 años, toda mi adolescencia y toda la primera parte de estos años que usted me consulta, los años de enseñanza media y de enseñanza superior los hice en Canadá, la parte donde se habla inglés, y allí me recibí como asistente social y trabajé en la administración pública en Canadá. Tengo bastante experiencia en muchos ámbitos del área social, en el extranjero y también en Chile. Y bueno, como adolescente, hija de exiliado político, nos formamos junto a muchas familias inmigrantes en Canadá y de refugiados, muchos chilenos en ese entonces, y formamos agrupaciones chilenas. Aprendimos a bailar cueca, aprendimos nuestro folclore, nuestra cultura, para mantenernos cercanos a nuestro Chile querido. Y también ingresé a la política en esos momentos, a los 14 años, a la Juventud Socialista en el exilio. Y participamos de muchas actividades políticas, llamando y peleando también en el extranjero por la democracia, por la vuelta a la democracia en Chile. Y hicimos estuvimos en muchas campañas, en muchas marchas, en muchas peñas, nos reuníamos con parlamentarios, llamando e invitándolos a que vinieran a Chile a ver lo que ocurría, a recuperar la democracia en Chile, a dar a conocer lo que ocurría en Chile.
Y en ese rol también me tocó ser intérprete de muchos chilenos que iban a Chile a contar que iban a Canadá a contar lo que ocurría, como fue el caso, por ejemplo, de Carmen Gloria Quintana, que fue a contar su historia, ¿no es cierto?, los atropellos de derechos humanos que ella sufrió en carne propia, y yo la acompañé a la Universidad de Winnipeg, de Manitoba, a contar su historia. Así que tengo un vínculo, como usted decía, con la política desde niña, desde siempre, acompañando a mi papá con toda la familia a las marchas en Chile. Cuando ganó Salvador Allende, yo era chiquitita, pero lo acompañé y recuerdo esos momentos, y también recuerdo los momentos difíciles, el año 73, cuando mi padre se le echó de su trabajo, cuando estuvo preso y cuando los íbamos a visitar a la cárcel, y solamente porque él pensaba distinto. Él era un socialista hasta su muerte reciente, y solo por eso él estuvo preso. Y lo tengo muy vivo en mi vida, esa historia de vida de mi familia. Qué bueno que Marisol nos abra ese libro que nosotros no conocíamos. Yo personalmente no sabía de esta parte, cuando su padre, don José, y doña Laura parten a Canadá. ¿Va con los 5 hermanos? Vamos 4. Hermana. Una de ellas se quedó en Chile, el 4 nos fuimos a Canadá. ¿Y cuál es el vínculo que la une entonces después con Aysén? Pero, como todos los chilenos, o gran parte de los chilenos, éramos 2.000 chilenos que vivíamos en Winnipeg, refugiados y inmigrantes chilenos exiliados en esa época. La mayoría de ellos queríamos retornar a Chile, porque salimos por razones políticas, por razones laborales, muchos que no pudieron seguir trabajando, no tenían sus derechos. ¿Y qué hacían en Canadá tus padres, ustedes? Mucha gente trabajaba en más de un empleo. La gente que era profesional, por ejemplo, no trabajaba en cosas profesionales en Canadá, porque había que trabajar en lo que viniera, como obreros en la fábrica. Mi papá, por ejemplo, trabajó también en ferrocarriles allá, pero no con el cargo de jefatura que él tenía acá, sino que en un trabajo de obrero. Pero él trabajó también allá, y trabajaban haciendo aseo. Había profesores que trabajaban en fábricas, haciendo muebles, pelando pollo, haciendo aseo, 2 o 3 trabajos para tener un pasar allá, y también para ayudar a sus familias en Chile. Y siempre nuestro deseo de todos nosotros en el exilio era retornar a Chile. No nacionalizarse. No quedarse a vivir allá por siempre. Siempre era la idea volver a nuestro país. Por eso que nuestro vínculo siempre fue el aprender bien nuestro idioma, el aprender nuestros bailes. Todos bailábamos cueca, todos éramos más chilenos que los porotos, ¿no es cierto? En el extranjero amábamos nuestra bandera, lo único que queríamos era retornar. Porque cuando usted está fuera del país, usted valora a su país mucho más. Pero el encuentro ahora con Aysén. Bueno, el encuentro con Aysén tiene que ver con eso. Retornamos a Chile y llegamos a Santiago, que yo no había vivido nunca en Chile, había vivido en muchos lugares, pero no en Santiago. Y llego a Santiago ya como una mujer adulta, casada, con 2 niños, profesional, y me encuentro con un Chile... ¿Casado con canadiense o...? Un chileno canadiense, se puede decir, porque también llegó niño allá igual que yo, adolescente. Y llegamos a Santiago y encuentro un país, por un lado, muy moderno, y por otro lado, una pobreza tremenda. No era el Chile que yo pensaba encontrar. Eran 2 Chiles en una misma ciudad. Menos comparado con Canadá. Sí, pero fue realmente muy impactante ver esa tremenda desigualdad evidente en nuestro país. Yo, como asistente social, además me tocó trabajar en esos 2 mundos. Trabajé en el área, ¿no es cierto?, en el área privada, y me tocó trabajar en toda esa parte donde hay mucho dinero, mucho bienestar material, en el caso de Santiago, y luego me tocó trabajar en poblaciones, en municipios muy humildes. ¿Venía titulada usted? Sí, yo me titulé en Canadá y trabajé allá muchos años. Así que me tocó ver esta cara de la moneda tan distinta. Y luego se abre la oportunidad de venirme al sur de Chile, y dijimos, vámonos con nuestros niños pequeñitos y hagamos una vida nueva en el sur de Chile, y nos vinimos a Aysén a trabajar. ¿Qué año? El año 1998. Y fue una maravillosa idea, una maravillosa experiencia, porque nosotros como familia recuperamos la vida familiar que no teníamos en Santiago.
Amamos este lugar por todas las cosas que todos los que venimos de fuera amamos, pero además es hoy día mi casa y ha sido mi casa esta región ya por más de 20 años. Así que donde más yo he vivido de todos los lugares que le mencioné anteriormente ha sido justamente esta región. Por lo tanto me siento eternamente agradecida y obviamente vinculada a todo el quehacer político, social y familiar en esta región. Aquí es donde he hecho mi vida, donde he optado a vivir. Por supuesto, Marisol, usted se gana el cariño también de su gente en Aysén y en un momento la toman electa, no es designada, es electa alcaldesa en Aysén. Cuéntenos un poco de ese periodo y cuéntenos también un poco del presente que hoy día vive, porque ha tenido otras actividades vinculadas con los gobiernos de la concertación anterior o del gobierno opositor en este momento. Sí, bueno, yo primero quiero contarle que vine a trabajar en vivienda. Trabajé 10 años en vivienda, en Serviu. Por lo tanto, en ese rol en vivienda me tocó trabajar con muchos comités de vivienda. ¿En Coyhaique o en Aysén? En Aysén, con muchas familias. En la provincia de Aysén, en realidad, me tocó trabajar en toda la provincia como delegada provincial del Serviu. Entonces trabajé en vivienda, trabajé con los comités de pavimentación, en equipamiento comunitario. Trabajé 10 años en eso. Y durante ese lapso de tiempo yo fui electa primero concejala, con la segunda mayoría en Aysén, y yo llevaba viviendo 6 años recién en Aysén. Por lo tanto, creo que eso habla de un vínculo que logro generar siempre muy cercano a la gente y a las familias. Por lo tanto, primero fui concejala, y un periodo. Y luego dije, no, yo quiero hacer más cosas, quiero tener posibilidades de tomar decisiones. Y como concejala usted tiene un rol, por cierto, importante, cercano a la gente, pero te permite fiscalizar, pero no te permite definir cosas. Y por lo tanto, bueno, se dieron las posibilidades de presentarme en ese momento como candidata a alcaldesa y ganamos el año 2008, porque fui concejala 2004-2008 y el año 2008 fui electa alcaldesa. ¿Pero le gana a Sánchez o no estaba Sánchez en esa oportunidad? Sí, le ganamos al alcalde que llevaba 12 años en el cargo. Al alcalde catalán, sí, le ganamos a él. Catalán Sánchez. ¿No son parientes ustedes? Nada, lo más distante que se pueda. Y que en paz descanse. Sí, también. Bueno, en definitiva ganamos esa elección y fue 4 años en la alcaldía muy potentes, muy participativos y de mucha descentralización de la gestión. Quiero contarle que durante nuestra gestión nosotros abrimos y construimos delegación municipal en Islas Huichas. Nunca antes habían tenido ellos una delegación, un espacio municipal donde fueran atendidos en su propia comunidad por profesionales de la propia localidad. Y lo mismo hicimos en Mañiguales. También instalamos una delegación municipal con profesionales también de la localidad que permitió atender a esas comunidades en sus propios espacios territoriales. También desarrollamos los consejos municipales en todas estas partes en forma rotativa. Y hicimos una gestión también donde cuando partimos había muy pocas organizaciones instaladas o formadas, organizaciones sociales, y cuando terminamos nuestra gestión habían muchísimas. Fortalecimos mucho la organización social, mucho la actividad cultural, con muchas ferias costumbristas, con muchos grupos folclóricos que nacieron durante esos 4 años y se siguen desarrollando hoy día. Y también hicimos un trabajo con las orquestas de los niños en las escuelas, muy fuerte, muy potente, que teníamos orquestas en todas las escuelas, que trabajábamos con Juan Mauraz, era nuestro encargado ahí, que lo recuerdo con mucho cariño porque él hizo un gran trabajo, maravilloso trabajo con las orquestas en nuestras escuelas. Y también lo otro que fortalecimos muchísimo fue el trabajo de emprendedores, como hablaba recién, mediante ferias que se hicieron en todas las localidades de acuerdo a, ¿no es cierto?, cada una de las realidades que ésta tenía, con una unidad de fomento productivo que también tenía un fuerte componente de turismo, que llevaba adelante Julio Rosell, que era mi encargado del área en ese momento. Lo otro que fue muy interesante y que nos gusta mucho y que yo me siento muy comprometida es con el deporte, donde nosotros construimos varios gimnasios, construimos el polideportivo, nosotros pusimos ahí
y decidimos cómo iba a desarrollarse ese polideportivo, por supuesto con toda la comunidad deportiva y el consejo municipal en ese entonces, y desarrollamos ese polideportivo desde que pusimos, ¿no es cierto?, la primera piedra y antes, desarrollando el proyecto, el diseño, junto al MOP, ¿cierto? Y luego lo dejamos listo. Lamentablemente lo inauguró la gestión siguiente, pero ese polideportivo ha servido para un gran trabajo deportivo que se está realizando en Aysén. También contratamos profesores de educación física en todas las escuelas, desarrollamos muchos talleres deportivos, mucha capacitación. También fortalecimos el deporte rural, el fútbol rural, generando canchas en muchos espacios donde no las había antes, mediante proyectos que postulábamos al Consejo Regional. Había un proyecto tipo que se hacía de cancha, de graderías, y que lográbamos financiar rápidamente y ejecutar en todas las localidades. Así que hicimos un trabajo muy potente, participativo en todo el territorio, que vinculaba a las comunidades al quehacer de su propia comunidad. Era muy participativo cada uno de los espacios y desarrollábamos un trabajo muy cercano a la gente. Marisol, antes de llegar al paso que hablamos del presente, también usted estuvo vinculado en otras actividades acá en Coyhaique, porque usted es bien de Aysén, y después le voy a preguntar por qué Coyhaique, pero sí, usted se vinculó con otras organizaciones. Sí, bueno, antes de pasar allá, porque creo que es muy importante mencionar respecto a Aysén, Rocco, es que el último año de mi gestión en la alcaldía fue el 2012, que fue el año de Tu problema es mi problema. Y creo que es muy importante destacar eso porque desde ese movimiento social que mucha gente no le gusta recordar porque a veces mencionan, ¿no es cierto?, de que hubo mucho daño que se hizo, en fin, se paralizó todo, pero creo que eso nos marcó como región a nivel nacional. Nunca después de eso alguien no se ha atrevido a respetar o a no saber dónde está Aysén. Sabe que la gente de Aysén tiene garra, es luchadora y hace valer su lucha, sus demandas. Y hoy día a mí a veces me sorprende escuchar a nuevos políticos hablar de ciertos temas que fueron temas en ese momento y que se levantaron como banderas de lucha en el movimiento social y que en ese momento el gobierno no atendió. Y que hoy día muchos de ese sector hoy día los levantan como que fueran temas nuevos o que fueran sus temas, cuando fueron temas de la región que costó ojos. Hay gente que perdió la vista en esta región, hay gente que fue, ¿no es cierto?, recibió mucho daño producto de las medidas que tomó el gobierno de Piñera I, ¿cierto?, medidas de maltrato por parte de las fuerzas especiales que se enviaron en ese movimiento social. Entonces creo que es muy importante marcar, porque eso marcó el último año de mi gestión bajo la alcaldía de Aysén, que fue un movimiento, yo diría, revolucionario de la región. Junto a Iván Fuentes, ¿no? Sí, Iván Fuentes y muchos más, porque aquí se movilizó toda la región y gente que no necesariamente tenía que ver con un partido político u otro, sino que marchamos en las calles. En el mismo caso Alejandro Guala. Mucha gente. Claro. Ya, me quiero quedar con un mencionó. punto ahí de lo que usted plantea, para ver cuál es su mirada también, porque es bueno saber cuál es la mirada de alguien que quiere también trabajar en el desarrollo de Aysén como consejero regional. Con respecto a la zona franca que nace ahí, ¿cómo ve usted al día de hoy esa temática? Se lo pregunto porque me puede servir, ya que en un par de días más debo viajar a Punta Arenas a analizar en profundidad ese tema. Bueno, justamente lo que usted plantea, Rocco, nosotros como Consejo Municipal en Aysén, en ese entonces viajamos junto a algunos líderes del movimiento social a Punta Arenas, justamente a hacer ese trabajo de averiguar cómo funcionaba allá. También viajamos al norte a ver cómo funcionaba en Iquique. O sea, se hizo todo un trabajo respecto a cómo eso podía funcionar y efectivamente se veía como una alternativa para nuestra región. Pero lo importante era que se definiera que nosotros porque éramos una zona aislada. Ese era el motivo por el cual se iba a desarrollar esa medida en nuestra región. Tenía que quedar claro que éramos una zona aislada, que no estábamos conectados al resto de Chile, ¿cierto? Y por eso se requería esa medida. Y yo creo que es algo que hay que seguir avanzando en eso. Yo creo que si no se ha hecho,
bueno, creo que los gobiernos que han pasado no le han dado la prioridad que merece, pero era una alternativa comprometida con la región y que permitiría, creo que, rebajar costos importantes actualmente. Pues, actualmente y fundamentalmente en todo lo que tiene que ver muchos productos, bueno, hablemos también de los combustibles, en fin, una serie de cosas que nosotros pagamos mucho más caro porque el costo del flete dispara los precios. Entonces, eso yo diría que es algo que no hay que dejar de atender. Y como le decía, hay muchos de esos temas que no nacieron hoy, que están desde esa fecha y que no han tenido el avance necesario que podría haber tenido en estos tiempos. También le correspondió a usted dirigir en el ámbito de la enseñanza infantil, ¿no? Sí, fui directora Junji, un trabajo maravilloso, realmente adoré el trabajo en la Junji, con los niños, con las niñas, con los equipos que allí trabajan. Porque hay un compromiso maravilloso de el trabajo de la educación inicial. Es la forma que uno tiene de generar igualdad desde la sala cuna. Si queremos trabajar por mayor igualdad, ¿desde dónde tenemos que empezar? Justamente de dar oportunidades a los niños y las niñas desde la primera infancia. Y esa fue la mirada que tuvo la presidenta Bachelet cuando creó, ¿no es cierto?, su política de la primera infancia, y permitió construir maravillosos jardines infantiles que todavía se están construyendo algunos, ¿cierto? Y construimos durante nuestro periodo también. Quedó sentada esa política, y qué maravilla es poder ver a nuestros niños y niñas hoy día desarrollarse en esos espacios y aprender y jugar y trabajar con un maravilloso equipo de educadoras, de técnicos en esos espacios que dan alegría y que dan posibilidades de integración social real a nuestros niños y niñas. Eso es interesante porque una vez terminada nuestra entrevista vamos a conocer un poco la situación que está viviendo el Jardín Futuro Austral, que lo remozaron todo, pero está haciendo agua por todos lados, no se puede atender, y hoy día se pillaron con el alcalde. Pero eso es una materia, una vez que vamos a terminar esta conversación, que para mí me parece muy relevante, porque voy conociendo a una Marisol que no conocía a pesar que la conozco. Siempre hemos conocido dentro del ámbito de la entrevista. Exacto. Pero nunca en profundidad como lo hemos hecho ahora. Marisol, usted está en un grupo de candidatos a consejeros regionales bastante potente. Hay varias personas que son prácticamente todos conocidos. ¿Cómo toma la decisión de poner su nombre a disposición para servir a la comunidad desde el Consejo Regional? Bueno, antes de responder eso, quiero contarle que yo estoy viviendo en Coyhaique ya varios años, desde el tiempo que trabajaba en la Junji. Porque me parece extraño, 95. Sí, no, estoy desde que estuve en la Junji, en la dirección de la Junji, yo y mi familia estamos viviendo acá en Coyhaique. Al principio viajábamos y todo eso, pero la verdad es que optamos por vivir acá, así que ya llevo varios años viviendo en Coyhaique. Y luego estoy trabajando yo como trabajadora social en la Escuela Nieves del Sur, así que aprovecho mandarle un cariñoso saludo a todas mis compañeras de trabajo y compañeros de trabajo allí y a las familias de esa hermosa escuela. Por lo tanto, tengo un compromiso y un trabajo social que realizo todos los días en la comunidad de Coyhaique, con las familias de Coyhaique que más necesitan. Esta posibilidad de participar de candidata a consejera regional nace de mi partido socialista. Si usted quizás recuerde que yo fui candidata a diputada hace 4 años atrás, estuve a 15 votos, salí segunda, porque Alinco salió, ¿no es cierto?, electo, pero él me ganó por 15 votos. Así que nos faltaron 15 votos si no hubiéramos sido diputada en la elección pasada. ¿Cierto? Salió, pero ahí ¿no? Sumaban los votos de Aysén. Por supuesto. Ahora hay que sumar los votos de Coyhaique. Claro, ahora voy por Coyhaique, voy a consejera regional, mi partido me ha elegido para representarlos. Había un grupo importante de compañeros y compañeras del Partido Socialista que queríamos ser candidatos. A mí se me eligió en primer lugar, reconociendo justamente mi trayectoria política y social en la región, porque el Consejo Regional es un consejo, como usted lo sabe, que ve la inversión de la región, y mi partido, ¿cierto?, reconociendo mi trayectoria y la experiencia y el compromiso que siempre he tenido en lo social, me eligió como primera
primer lugar para ser candidata a consejera regional. Y acepté este desafío por Coyhaique, porque vivo acá, porque siempre he estado vinculada a la actividad pública y a la actividad social. Es un compromiso que yo tengo de vida, como usted puede ya darse cuenta desde mi trayectoria de niña hasta ahora. Es algo que a mí me gusta mucho hacer, y además que creo que justamente toda esta experiencia que yo tengo, Rocco, la puedo poner al servicio de la comunidad de Coyhaique y de la región. Creo que es tan importante dentro de los temas que usted mismo ya conoce como consejero regional. A veces hay tantas situaciones un poco complejas que ver, y cuando uno ya ha estado en esto mucho tiempo, por supuesto que las cosas se le hacen mucho más fáciles, porque ya las ha hecho antes, lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, pero lo ha aprendido. Y en ese sentido creo que la experiencia hoy día es algo tremendamente valioso, que la gente, creo que está en la casa también, lo va a valorar. Los equipos, es importante tener equipos humanos, equipos para trabajar junto a la gobernadora, que sean diversos. Creo que el hecho de ser una mujer profesional del área social me hace, por cierto, una persona que puede ser un aporte importante en esta nueva gestión del Consejo Regional, que además va a ser mucho más participativa, porque viene todo este concepto de descentralización. Y creo que eso, cuando hemos ido justamente de otras localidades y hemos trabajado en muchos espacios, se nos hace mucho más, lo hemos vivido, lo hemos recorrido, lo conocemos. No tenemos que partir aprendiendo, porque ya lo hemos hecho. Y creo que eso es un aporte que puedo cumplir, más aún en el ámbito social y político, y el compromiso que yo tengo como persona y como miembro de nuestra comunidad. Marisol, quiero agradecerle esta oportunidad. Me quedé bien concentrado escuchándola. Creo que también usted en su hogar ha conocido a Marisol Martínez Sánchez, es candidata al Consejo Regional. Ella está en la lista AG 160, y por supuesto las preferencias van a ser, como lo comentábamos ayer, en la urna. Si una persona lo ha hecho bien, que continúe. Si lo ha hecho mal, ahí en la urna. Pero la importancia, como lo decíamos con el presidente de la Cámara de Construcción, es que asistamos a ese acto tan trascendental que es voluntario. Es voluntario, no es obligatorio, pero es nuestra obligación de aceptar. Le dejo las cámaras para que se despida Marisol, y agradecerle, por supuesto, su participación, que, como dice un candidato a gobernador, yo soy el único en la región que hablo inglés perfectamente. Bueno, parece que no. Bueno, muchas gracias, Rocco. Agradecida de toda la gente que nos ve a esta hora. Un abrazo cariñoso a mis compañeras de trabajo, que les dije que las iba a saludar. Muy feliz de presentarme nuevamente en el ámbito político. Yo soy muy feliz en el trabajo que realizo como trabajadora social en la Escuela Nieves del Sur. Y también soy muy feliz porque tengo un gran equipo de trabajo con el cual comparto a diario. Así que mi nombre está para ser consejera regional, porque creo que además la experiencia política, el compromiso con la comunidad, el conocimiento del territorio y la vinculación con la gente, la cercanía que afortunadamente siempre he tenido, y la lucha que me enseñaron mis padres desde pequeña hasta ahora, me hace ser una mujer muy consecuente con mis ideales, con mis valores y principios, y creo que eso en la política hoy y siempre es lo más valorado. Así que muchas gracias, y ojalá poder contar con su apoyo. Gracias, Marisol. Y así es la política actualmente, la difusión, la comunicación. Antiguamente los candidatos solamente por la radio, arriba de un camión, y hoy día están a los pies de su hogar, usted en el living, escuchándolos por la radio, cercanos a través de las redes sociales. Así que agradecemos la oportunidad, usted la vio en su hogar.